Hola, bienvenidos a este video. Soy Ilan Arias y hoy estaremos explorando los bosques protegidos de Calakmul, ya que es uno de los ecosistemas más diversos y importantes que hay en México. Muy bien. Nombre del lugar y ubicación geográfica. Este lugar se llama Reserva de la Biosfera de Calakmul y se encuentra en el sur del estado de Campeche, en la península de Yucatán. Es un enorme territorio de selva que colinda con Guatemala y forma parte del corredor biológico mesoamericano. Después, el tipo de ecosistema de Calakmul es una selva tropical estacional. También se clasifica como selva alta y mediana superennifolia, donde los árboles mantienen gran parte de sus hojas, pero sufren una fuerte sequía durante parte del año. Algunos factores bióticos que podemos encontrar en Calakmul son árboles como el chicazapote, el ramón, importante para la fauna, mamíferos como el jaguar, aves como el pavo ocelado, hongos descomponedores que reciclan nutrientes. Factores abióticos que podemos encontrar en Calakmul es el clima cálido subhúmedo, los suelos calizos típicos de la península de Yucatán, las lluvias estacionales, la topografía kárstica con cuevas y cenotes, la luz solar intensa presente todo el año, etc. Algunas especies endémicas que alberga en Calakmul son pavo ocelado, mono araña yucateco, iguana negra de Yucatán, chicazapote, ramón, tortuga blanca y hongo tropical. Ahora les daré su nombre en términos científicos. Meleagris ocelata, Ateles geoffroyi yucatensis, Tenosaura defensor, Manilcara zapota, Brosimum alicastrum, Dermatemis maui, Letinus crinitus. Bien, ahora les explicaré qué es una cadena alimenticia, qué es un nivel trófico, qué es una red alimenticia y un ejemplo, qué es un ciclo biogeoquímico y un ejemplo de un ciclo biogeoquímico en el ecosistema de Calakmul. Una cadena alimenticia es la secuencia mediante la cual los seres vivos de un ecosistema se alimentan unos de otros, permitiendo un flujo de energía desde los productores hasta los consumidores y descomponedores. En Calakmul, una cadena alimenticia puede iniciar con las plantas de la selva, continuar con herbívoros como el venado y finalizar con depredadores como el jaguar. Un nivel trófico es cada uno de los escalones dentro de la cadena alimenticia que indica la posición que ocupa un organismo según su forma de obtener energía. En Calakmul existen productores como árboles y plantas, consumidores primarios como insectos y herbívoros, consumidores secundarios y terciarios como reptiles y felinos, y descomponedores como hongos y bacterias. Una red alimenticia es el conjunto de varias cadenas alimenticias interconectadas dentro de un ecosistema, ya que un organismo puede alimentarse de diferentes especies y a su vez ser alimento de otras. En Calakmul, las plantas son consumidas por insectos, venados y monos. Los insectos son comidos por aves y reptiles, y estos pueden ser presas de depredadores como el ocelote o el jaguar, formando una red compleja de alimentación. Un ciclo biogeoquímico es el proceso natural mediante el cual los elementos químicos esenciales como el agua, el carbono y el nitrógeno circulan entre los seres vivos y el medio ambiente, pasando por la atmósfera, el suelo y los organismos. Un ejemplo es el ciclo del carbono, donde las plantas de la selva de Calakmul absorben dióxido de carbono de la atmósfera durante la fotosíntesis. Los animales obtienen ese carbono al alimentarse de las plantas y otros animales. Y finalmente, el carbono regresa al suelo y a la atmósfera mediante la respiración y la descomposición de los organismos. Bien, también les explicaré sobre cómo las acciones humanas afectan el ecosistema de Calakmul, ya sea la urbanización, industrialización y el consumismo. En Calakmul, la urbanización afecta el ecosistema debido al crecimiento de comunidades cercanas que requieren carreteras, viviendas y servicios, lo que provoca la fragmentación del bosque y altera los corredores biológicos por los que se desplaza la fauna. La industrialización impacta principalmente a través del aumento del transporte, la construcción de infraestructura y las actividades económicas que generan contaminación y presión sobre los recursos naturales.
El consumismo afecta porque aumenta la demanda de madera, productos agrícolas y recursos naturales, lo que impulsa la deforestación, el saqueo de especies y el uso excesivo de materiales que terminan contaminando el entorno. Ahora les explicaré en qué consiste la NOM 059 de la Semarnat. Esta consiste en identificar a las especies de flora y fauna en México que se encuentran en riesgo y las clasifica como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial. Su propósito es proteger y conservar estas especies para evitar su desaparición. Algunas acciones que afectan a los bosques protegidos de Calakmul es la tala y deforestación ilegal, ya que a corto plazo provoca pérdida de árboles, reducción de la cobertura forestal y afectación del hábitat y de la fauna local. A largo plazo genera desertificación, pérdida permanente de biodiversidad y alteración del ciclo del agua. Otra de las acciones podría ser expansión agrícola y ganadera. A corto plazo ocasiona fragmentación del ecosistema y disminución de poblaciones animales. A largo plazo causa degradación del suelo, contaminación por agroquímicos y una reducción del equilibrio ecológico. Otra de estas podría ser el turismo no regulado. A corto plazo produce basura, ruido y perturbación de especies. A largo plazo provoca daños permanentes en zonas sensibles, cambios en el comportamiento de la fauna y una presión continua sobre los recursos naturales. Calakmul es uno de los ecosistemas más importantes de México y de la península de Yucatán, ya que alberga una gran diversidad de flora y fauna propias de la selva tropical. Su ubicación al sur de Campeche le permite funcionar como un corredor biológico clave dentro de la selva maya, favoreciendo el equilibrio ecológico y la conservación de especies emblemáticas, como el jaguar. Además, en Calakmul se desarrollan procesos fundamentales como las cadenas y redes alimenticias y los ciclos biogeoquímicos, que garantizan el reciclaje de nutrientes y la continuidad de la vida. Por ello, la protección de este ecosistema es esencial para mantener la biodiversidad, regular el clima y asegurar los recursos naturales para las futuras generaciones.